El avalúo es una radiografía financiera de tu propiedad que te ayuda a saber cuál es el valor actual. Los avalúos comerciales tienen una vigencia de 6 meses. Esto porque sabemos que el mercado está cambiando. La responsabilidad que lleva un perito, si el valor está mal, puede ser una sanción o incluso a veces hasta que te vayas a la cárcel. Incluso vas a dejar el patrimonio de cientos o millones de pesos en manos de algo que es un poco incierto. Era una casa que estaba en un club de golf en el Estado de México. El avalúo sale en 19 millones. Este cliente se enoja. Tengo un avalúo que me lo hicieron hace 3 años y me salió en 25 millones. Tiene una falsa expectativa de lo que supuestamente vale el inmueble. El avalúo comercial es justamente el que nos ayuda a tomar una decisión en cuánto comprar, en cuánto vender. Así como existen muy buenos desarrolladores, también existen desarrolladores que inflan los valores para el tema comercial. El año pasado evaluamos una propiedad en Coajimalpa, 990 millones de pesos, o sea, casi 1 billón de pesos. Nunca te imaginas que pueda existir una propiedad que tenga esos valores, ¿no? ¿Cómo crees que la tecnología está impactando esta profesión respecto a la inteligencia artificial? Si bien nos puede ayudar mucho la tecnología, me parece importante que el criterio del evaluador siempre exista. Bienvenidos a Cerrando Negocios, Profesionistas en Acción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cerrando Negocios, Profesionistas en Acción. En este episodio vamos a platicar acerca de un pilar fundamental en una transacción inmobiliaria que justamente es el avalúo. Para este episodio tengo conmigo a Mauricio, quien es experto en valuación de bienes inmuebles. Comenzamos. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, muchas gracias. Aquí contento de estar en este espacio con toda tu audiencia y pues agradecido de que me hayas abierto el espacio para hablar contigo. Al contrario, Mauricio, me gustaría iniciar acerca de los fundamentos del avalúo. Y para esto preguntarte si nos puedes explicar qué es exactamente un avalúo y por qué es tan crucial en una transacción de alguna venta o temas relacionados a bienes raíces. Ok, Luis, perfecto. Mira, este tema me encanta porque pues muchas veces se confunde también incluso el avalúo con una evaluación, ¿no? Y bueno, prácticamente el avalúo es un dictamen o un documento técnico en donde se analizan factores jurídicos, económicos, evidentemente de mercado y sociales, que nos ayudan a determinar el valor monetario de un bien a través de un avalúo, una metodología, y se expresa en pesos, ¿vale? Okay. Y bueno, una evaluación pues es algo un poquito más dinámico en donde se revisan características, ¿no? O sea, la evaluación de desempeño, la evaluación de características de algo. Y bueno, aunque son números, no está expresado en pesos, ¿no? Esa es un poquito como la diferencia. Pero en términos generales, el avalúo es una radiografía financiera de tu propiedad que te ayuda a saber cuál es el valor actual en el momento en el que se hace justamente este estudio. Y precisamente te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, en una compraventa, para saber el valor correcto y tomes una decisión inteligente con tu propiedad. Si vas a escriturar, por ejemplo, pues se calculan los impuestos, o si, por ejemplo, tienes un inmueble y necesitas pagar los impuestos prediales, también existen, avalúos que cumplen esta finalidad. Entonces, hay una diferencia entre el avalúo y la opinión de valor. ¿Cuál sería la diferencia en este tema? Porque también se toca en el tema de bienes raíces, que de repente te ofrecen una opinión de valor. ¿Cuál sería la diferencia crucial o importante entre la opinión de valor, que en ocasiones la ofrecen asesores inmobiliarios, sí, y el avalúo que lo ofrece justamente un perito especializado en ese tema? Ok, perfecto. Pues es muy buena pregunta porque pues justamente como bien mencionas, muchos inmobiliarios tienen expertise en hacer un estudio de mercado. La diferencia, creo que más importante, es que cuando se realiza un avalúo comercial, cumple con ciertos requerimientos. Digamos que es un poquito más extenso, ¿no? Para simplificar. Un análisis. Es un análisis más detallado en donde además en el avalúo se tienen que plasmar todos los detalles que se fueron investigando. Digamos que se tienen que poner, por ejemplo, si tú investigas en internet un dato, tienes que plasmarlo, de dónde lo sacaste, tienes que justificar muy bien de dónde obtuviste todos esos datos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los avalúos comerciales para las diferentes finalidades pueden ser sujetos a algún análisis específico ante alguna autoridad. Entonces, esto nos ayuda a que justifiquemos de dónde estamos obteniendo toda esta información, y la opinión de valor
nos ayuda un poquito más de manera general, basado en una metodología, claro, cuál es el valor actual de tu inmueble sin entrar en tantos detalles de justificar de dónde estoy sacando. Obviamente existe una justificación, pero no se plasma realmente en el avalúo. Ese es un poquito como la diferencia. Esto te puede llevar a cierta diferencia en el valor en pesos de una propiedad, por ponerte un ejemplo. Una propiedad que posiblemente en una opinión de valor resultó que tú viste en la zona, hiciste un estudio comparativo y te diste cuenta que más o menos en cuestión de metrajes esta propiedad puede alcanzar un valor de 1 millón, pero en el avalúo real, ya cuando se hace una investigación más profunda y con metodología, el valor puede resultar mayor. Sí. O menor en su caso. Claro, en parte, porque sí también puede pasar, ¿no? Que de repente existen estas diferencias tanto arriba como abajo, ¿no? Pero mira, yo te podría decir, en este caso, bueno, de manera particular, las opiniones de valor que nosotros hacemos tratamos de que sean lo más completas posibles, obviamente sin entrar a este detalle, pero existen factores muy importantes, porque podemos hacer un comparativo general y lo puede hacer alguien que tenga expertise en el mundo inmobiliario, pero creo que la clave es por lo menos tomar factores importantes que nosotros como evaluadores consideramos. Te pongo un ejemplo. El tema de la edad es súper importante. Claro. La superficie de construcción y de terreno, que muchas veces está en la documentación, que viene en las escrituras, y la construcción, por ejemplo, en tema de casa, pues con un plano se puede solucionar. A veces tomamos el dato de la boleta predial. No siempre es un dato precisamente correcto porque digamos que en la boleta predial pueden existir más o menos metrajes. Entonces, esto al momento de hacer el estudio nos arroja un valor por metro cuadrado. Cuando nosotros hacemos todo el estudio, el análisis y la multiplicación, o sea, digamos, valor por metro cuadrado, 10,000 pesos por metro cuadrado en una zona. Y si mi construcción tiene 200 metros, bueno, en teoría son 2 millones de pesos. Pero ¿qué pasa si mi construcción, si la construcción que está reflejada en la boleta predial es mayor o es menor? La diferencia es sustancial de entre cientos de miles o incluso millones de pesos. Entonces, estos datos entre la edad y las superficies de terreno y construcción creo que son claves porque nos ayuda a estimar de mejor manera cuál es el norte correcto del valor de una propiedad. Quiero entender entonces, bueno, la mayor diferencia que se podría encontrar tal vez va en función de la metodología. Claro. No es lo mismo una persona que es experta en realizar avalúos que te dé una opinión de valor a una persona, por ejemplo, en mi caso que soy de experiencia de brokeraje de finanzas, que yo realice el estudio porque no conozco la metodología, entonces va a haber una mayor discrepancia entre mi opinión y tu opinión. Claro, ¿no? Yo creo que no. Entre mejor, bueno, entre más experta o en su caso la metodología que lleva a cabo un perito, pues más congruencia obtendrías en el valor, ¿correcto? Claro, exactamente. En cuestión de este avalúo, ¿cuáles son los costos que tiene un avalúo y si tienen alguna vigencia y para qué se ocupan? Si me puedes explicar un poquito. Claro que sí. Mira, normalmente por ley, los avalúos comerciales tienen una vigencia de 6 meses. Compraventa. Una compraventa o, oye, ¿en cuánto está mi propiedad? Que puede ser incluso una opinión de valor, porque muchas veces las opiniones de valor también se pueden firmar por un perito evaluador. Tienen una vigencia de 6 meses. Esto porque pues sabemos que el mercado pues está cambiando y normalmente pues si tú estás llevando una operación, en teoría si se alarga, pues se llevará a lo mejor 6 meses. Es como un promedio, ¿no? Los avalúos catastrales que sirven, por ejemplo, para pagar impuestos, sí tienen una vigencia de 1 año. Son los únicos que tienen un poquito más de vigencia porque normalmente los ejercicios fiscales pues normalmente se hacen cada año. Entonces por eso es que existe esta diferencia entre los avalúos comerciales y para otras finalidades. Ok, entonces tienen esta vigencia de 6 a 1 año dependiendo el tipo de avalúo. ¿Y qué costo tienen? Correcto. También va dependiendo en qué influye el costo del avalúo. Sí, perfecto. Pues es muy buena pregunta porque pues normalmente siempre decimos, bueno, queremos un experto, queremos tomar una decisión inteligente con nuestra propiedad, pero ahora, ¿cuánto pagamos? ¿Por qué? ¿Y por qué tan caro, no? ¿No? Entonces, bueno, normalmente cuando existe esto, pues yo lo que siempre les digo, el avalúo realmente es una inversión, ¿de acuerdo? ¿Para qué lo vas a utilizar? Va a definir también un poco cuánto se va a cobrar por un avalúo.
todo lo que existe, que ya hablamos, que se revisa la parte legal, la parte financiera o económica, la parte social y el mercado, pues trae una expertise, una metodología y nos ayuda a determinar cuáles son los valores de un bien inmueble. No es lo mismo evaluar una propiedad en donde existe un mercado muy grande, o sea, no es lo mismo que me digas, oye, vamos a evaluar un departamento en la colonia Juárez, en la colonia Polanco, del Valle, donde existe una gran oferta, a, por ejemplo, evaluar un inmueble en la Ciudad de México, un terreno en el centro, perdón, de la Ciudad de México, en donde no existe oferta. Ahí tenemos que meternos a una metodología todavía más profunda para poder dar un valor justo para una propiedad. Entonces creo que va en función más del tiempo que se le dedica, porque existen tabuladores. Exacto. En términos generales te podría decir que la mayoría de los valuadores dicen, es por valor del inmueble. Si el inmueble vale de 1 millón a 3 millones, te cobro 3,500 pesos, por poner un ejemplo, ¿no? Si pasa de los 10 millones, entonces ya te cobro 15,000 pesos, ¿no? Para que se entienda en términos generales. Pero realmente creo que lo más saludable es entender la necesidad de los clientes y que también entiendan el valor de lo que estamos haciendo para poder dar un poquito esta... Que justamente los bancos, o sea, más bien en el tema hipotecario, los bancos se rigen justamente por tabuladores que te dicen específicamente de 1 a 2 millones te cuesta 3,500, de 1 millón a 1,5 millones, tanto, y así va incrementando el costo de tu avalúo, va incrementando en función del valor comercial de tu inmueble. Pero lo que tú me comentas, esto es, bueno, en una transacción normal de una compraventa, pero obviamente existen diferentes bienes raíces, tanto comerciales, terrenos, industria, y también existen diferentes tipos de avalúo. Va en función de lo que te pida, para qué lo necesite el cliente, va a ser el costo que le cobre, en este caso, la consultoría, el experto, ¿no? Entiendo, claro, así. Exactamente. Y ¿sabes por qué? Hace poco también reflexionaba un poco sobre esto, porque decía, bueno, creo que debería existir una forma un poco más sencilla de poderle cobrar a un cliente y decir, oye, mira, yo sé que tú tienes esta necesidad, yo sé que yo te puedo ayudar en esto, ¿cómo entre los dos empatamos que nos podamos ayudar mutuamente? Y yo con lo que te voy a dar y tú pues con la necesidad que tienes, ¿no? Y normalmente... cuando el proceso es más específico, como por ejemplo escriturar, pagar impuestos, incluso algún tema de un juicio, obviamente quien hace el avalúo lleva una responsabilidad y obviamente eso también implica en el costo. No quiere decir que los otros estén mal hechos, pero tienes que ser mucho más específico en todo lo que haces en la metodología, en cumplir con cada uno de los lineamientos que te exige el proceso que vas a llevar a cabo, para que tú también pues puedas contrastar y decir, la responsabilidad que lleva un perito, si el valor está mal, puede ser una sanción o incluso a veces hasta que te vayas a la cárcel incluso. Que justamente ese tema lo vamos a tocar ahorita un poquito más adelante, claro. El tema de la responsabilidad de tu profesión. Claro. Pero antes de eso, de pasar al siguiente tema, ¿por qué existen estas famosas lonas en toda la ciudad? Bueno, no solamente en la Ciudad de México, también las he visto en la zona metropolitana, Cuernavaca, Puebla, en otras ciudades en donde dicen avalúo 2,500 pesos. ¿Por qué? O sea, ¿quiénes? Bueno, si me puedes explicar un poquito de esto, ¿por qué tienen ese costo y por qué publican todas estas lonas? Pues mira, al final de cuentas, pues cada quien lo puede manejar como quiera, ¿no? Pero te lo simplificaría así. Todos los valuadores, como cualquier profesión, como cualquier experto en algo, dedica mucho tiempo a prepararse y a dedicarse, claro. ¿No? No me imagino un doctor diciendo, bueno, pues yo creo que hoy te cobro 500 y mañana, pues como ya me especialicé y estudié tantos años, pues a lo mejor te cobro 1,500, ¿no? Entonces, creo que si alguien que es muy respetable puede cobrarte cierto monto, pues bueno, ¿qué calidad te está entregando? Considerando todas las variables que ya comenté que hay que analizar en un bien inmueble. ¿Cuánto tiempo se le dedica? ¿Este avalúo es express? ¿Alguien lo firma? ¿Quién lo está haciendo? ¿Bajo qué metodología? Entonces, eso es lo que hay que analizar. Y otra muy importante es, ¿vas a dejar el patrimonio
de cientos o millones de pesos que es de tu familia o de tu empresa en manos de algo que es un poco incierto, ¿no? Sería un poquito eso, ¿no? Existen, yo creo que porque pues es un negocio, finalmente, sacamos avalúos rápidos, hacemos una metodología sencilla y te decimos, teóricamente, cuál es el valor de tu inmueble. Me gustaría contarte como una experiencia que me pasó con un cliente. Nos contrata para hacer una opinión de valor. Hacemos la opinión de valor y era una casa que estaba en un club de golf en el Estado de México. El avalúo sale en 19 millones. Este cliente se enoja porque me dice, oye, tengo un avalúo de los de 2,500 pesos que me lo hicieron hace 3 años y me salió en 25 millones. Revisando incluso las propiedades que tenían acabados de super lujo, no llegaban a los 22. Entonces, tener una propiedad en 25 que no tenía acabados de lujo, pero obviamente la zona, el terreno se reconoce, pues evidentemente no va a llegar a esos valores. Entonces, yo te diría, pues qué tanto beneficio o daño le puede estar haciendo el que alguien haga avalúos de esta forma, a vapor, porque al final quien se perjudica es el cliente, porque pues tiene una falsa expectativa de lo que supuestamente vale el inmueble, porque pues está, digamos, con una metodología un poco dudosa, ¿no? Porque si tomamos todo lo que existe en la zona, pues es como decimos coloquialmente, pues estamos agarrando de todos los sabores y de todos los colores, ¿no? Y aunque en una misma calle puedan existir 3 torres de departamentos, cada una puede tener un valor diferente por la edad, justamente, o por la superficie, o por los acabados, como ya lo mencionamos. Por ¿no? el nivel, porque también, o sea, incrementa o decrementa claro. el costo de una propiedad dependiendo del nivel. Claro, exactamente, como en Reforma 222, que nos tocó hace poco hacer un avalúo aquí. Justamente nos pasó eso. No es lo mismo estar viendo hacia Reforma que ver un pedacito de Reforma o que ver la parte trasera de Reforma, ¿no? Entonces creo que también eso es súper importante. Por eso te digo, un asesor o cualquier persona podría hacer una opinión de valor considerando que exista oferta y considerando los puntos que te estoy comentando. Creo que eso formaría un mercado inmobiliario mucho más saludable. Estas promociones, o sea, yo creo que le endulzan el oído. O sea, pues obviamente todo el mundo quiere saber que pues tu propiedad vale mucho más, ¿no? Claro. O sea, te endulzan el oído, ¿no? Claro, exactamente. Y creo que ahí pues existen también diferentes valores, ¿no? Mauricio, explícanos un poquito los tipos de avalúos, porque está el comercial, está el fiscal y también tengo entendido que está el catastral. Correcto. ¿Cuál es la diferencia y para qué se usa cada tipo de avalúo? Ok, perfecto. Es muy, muy buena pregunta, Luis. Pues mira, en términos generales, el avalúo comercial es justamente el que nos ayuda a tomar una decisión en cuánto comprar, en cuánto vender, que nos ayuda a cerrar una operación inmobiliaria como en el tema del crédito, porque realmente valor comercial significa cuál es el mayor valor probable en el cual puedo yo comprar o vender un inmueble. Eso es como en términos generales, ¿no? O sea, ¿cuánto es lo máximo que me podrían dar por mi propiedad o cuánto es lo máximo que yo podría comprar una propiedad? Eso es en términos generales. Luego, si nos vamos a la parte fiscal, digamos, yo te lo dividiría en dos aspectos. El primero sería cuando voy a realizar una transacción o voy a hacer una operación inmobiliaria con un notario o en el registro público, que es en el caso de una compraventa, una herencia, algún traslado de dominio, ¿no? Yo creo que cosas que pasan cuando va a cambiar de propietario el inmueble, entonces se tienen que calcular los impuestos de quien compra o quien vende o quien va a pues, adquirir un inmueble por cualquiera de estos procesos, Okay. ¿vale? Ese sería un avalúo que nos ayuda a pagar impuestos, por eso es un avalúo fiscal. También existe un avalúo que sirve para pagar impuestos, pero son impuestos prediales, que es el avalúo catastral, ¿vale? Actualmente, en la Ciudad de México, por ley, en el Código Fiscal de la Ciudad de México, existe un artículo, que es el artículo 58. Este artículo nos dice que todos los inmuebles que no sean habitacionales, es decir, todo lo que sea comercial, industria, en fin, local comercial, etcétera, Así que si en tu boleta predial dice que tienes un valor
de 35 millones en adelante, o que si tú como contribuyente, ya seas persona física o moral, tienes 1, 2 o 5 inmuebles que lleguen a ese valor de 35 millones en adelante, estás obligado por ley a cada año presentar un avalúo catastral para que tú puedas llevar al día, digamos, todo este proceso de pagar tus impuestos, ¿no? Que ese es un dato muy importante que se tiene que tener en cuenta, sobre todo pues, para el área fiscal o contable de las empresas, que lo tengan muy, muy presente, ¿no? El avalúo comercial, por ejemplo, de una transacción, regresando al tema de los créditos, el avalúo comercial que te realiza el mismo banco, lo usa la notaría en el mayor de los casos para reportarlo fiscalmente, ¿no? Si mi avalúo del banco resultó en 2 millones, la transacción se realiza sobre 2 millones, entonces la notaría va a reportar el impuesto de esa transacción por 2 millones. Ya no se necesita el avalúo fiscal, ¿correcto? Correcto, sí. Muchas veces es un tema estratégico. Hay veces que, porque esto, bueno, sabemos que igual los notarios manejan diferentes esquemas para los clientes. Muchas veces cuando se hace el avalúo bancario, también ellos mismos hacen el avalúo que se tiene que subir al sistema de la Tesorería de la Ciudad de México y prácticamente hacen como la copia, por así decirlo, y lo suben al sistema. Entonces muchas veces se llega a utilizar el mismo avalúo, simplemente que en diferente plataforma, ¿no? En este caso es Sociedad Hipotecaria Federal para el tema de los bancos, y en este caso sería para SIGAPRED, para el tema de las operaciones de la compraventa, ¿no? Que es prácticamente, por eso te decía que cumple con ciertos lineamientos hace ratito, que te decía cumple con ciertos lineamientos porque se realizan diferentes procesos. En este caso, como va a la par, se pueden hacer los dos, o sea, prácticamente del mismo inmueble al mismo valor. Y también esto me lleva a preguntarte, en ocasiones, bueno, la ley a los notarios les permite justificar fiscalmente la transacción y ocupar diferente avalúo. Está permitido ocupar diferente avalúo para reportar fiscalmente el impuesto de esta transacción. Cuando el valor comercial supera el valor de la compraventa, hay ciertos impuestos excedentes que tiene que pagar el comprador. Y ahí es cuando recurrimos al avalúo fiscal, ¿cierto? Correcto. Sí. ¿Por qué se usa y por qué es válido? ¿Nos puedes platicar un poquito de este esquema? Mira, normalmente el avalúo comercial para crédito o para la transacción de la compraventa directamente con el banco, pues es cuál es el valor máximo en el cual yo puedo garantizar que tengo el monto de crédito que me autorizaron basado en cuánto vale mi inmueble. Ese es uno. Es decir, en términos generales es el del banco, pues tiene que salir lo más alto que se pueda, porque pues obviamente pues yo estoy... Para tu línea de crédito. Exactamente, para mi línea de crédito, y que pues aunque yo sea sujeto de crédito y que tenga autorizado tal monto, quiero que ese inmueble pues cumpla las condiciones para que mi crédito pues no sea más bajo o que yo tenga que poner más dinero. Como va para en este caso para Sociedad Hipotecaria Federal, el otro avalúo pues cumple otra función y no es exactamente para sociedad hipotecaria. En este caso es para el gobierno, exacto, para los impuestos. Por eso es que se permite, o sea, no están ligados, aunque se pueden utilizar, prácticamente pues sociedad hipotecaria es un lado y el gobierno es del otro. Entonces, sí, son dos temas muy distintos. Exacto. Y se ocupa, quiero entender, lo ocupamos dependiendo, bueno, la notaría y el comprador lo utiliza dependiendo a beneficio fiscal para pagar menos costos de escrituración y de impuestos, entiendo. Claro, exacto. Entonces aquí es donde se utiliza esta estrategia fiscal, se le pide el comprador el beneficio a la notaría para que pague menos impuestos, ¿cierto? Correcto. Sobre todo este mecanismo de diferenciar el propósito, es como te mencionaba anteriormente, muchas veces depende del propósito, también es hacia dónde encausas el avalúo. Obviamente tiene que ir justificado mediante una metodología, pero existen ciertos rangos en los que más o menos tú puedes jugar un poquito con esta parte, ¿no? Siempre justificado, pero existe forma que el avalúo comercial no siempre tiene que ser el mismo resultado que el fiscal. Correcto. Para estos efectos, por ejemplo, el avalúo comercial te puede salir en 2 millones y el avalúo fiscal lo puedes bajar tal vez a 1,5 millones
mientras esté dentro de los parámetros permitidos por ustedes. Correcto, correcto. O sea, digamos que en la evaluación existen ciertos rangos o cierta metodología en la que tú puedes, obviamente, como lo mencionamos, justificando de dónde estás obteniendo eso, pero digamos que existen ciertos trucos, obviamente son legales, en donde tú puedes jugar un poquito con esta parte de apoyar al cliente, ¿no? Hasta cierto rango, porque pues también la ley pues te revisa. Te limita. Exactamente. Tocaste el tema de SIGAPRED. Platícanos qué es SIGAPRED y cómo funciona tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional. Claro. Pues mira, el SIGAPRED, en términos generales, es la base de datos en donde están registrados todos los inmuebles. En este caso, si es Ciudad de México, pues de Ciudad de México. Y si es, pues obviamente a nivel, digamos, del país, pues cada uno tendrá diferentes nombres. Pero todos los datos y la información de cada uno de los inmuebles que existen en cada una de las ciudades están registrados en un sistema del gobierno. Para la Ciudad de México se llama SIGAPRED. Y cuando tú realizas una operación inmobiliaria, como las que mencionamos, que puede ser una compraventa, una herencia, una adjudicación, bueno, en fin, cualquier otra operación que exista con tu propiedad, o si, como lo mencionamos anteriormente, existe un tema de pago de impuesto predial, estos avalúos tienen que registrarse, en este sistema, porque nosotros tenemos que avisarle al gobierno que ese inmueble tuvo un proceso o que se realizaron, en este caso, el pago de sus impuestos de esa propiedad. Por eso es que los avalúos que son para ISAI o para catastro tienen que reportarse ante esta instancia. ¿Tienes el dato, nada más por darlo, si este sistema está enlazado, tiene algo que ver con registro público de la propiedad? Pues mira, teóricamente tiene que enlazarse porque, por ejemplo, cuando hay hablando de los avalúos catastrales que pueden utilizarse también para corregir los datos que están en tu boleta predial, porque muchas veces nos ha pasado que algunas propiedades tienen más metros cuadrados. Exacto. Porque quizá, no sé, ese día hicieron la toma satelital y pues yo tenía un jardín y ese día pues hicieron la fiesta de mi mamá y pues me la están tomando como si fuera una techumbre, ¿no? Y entonces pues obviamente aumenta. Entonces para eso se tiene que hacer un avalúo catastral para corregir los datos, ¿no? Entonces cuando se hace el avalúo catastral no se corrige de manera inmediata porque obviamente es un poco lento el proceso. Sabemos que pues toda la parte un poco burocrática suele ser muy lenta, ¿no? Entonces sí está ligado, pero muchas veces pues yo creo que por exceso de información, pues no se registra luego, pero normalmente cuando tú haces una operación, todos los datos que están por lo menos en tu escritura, tienen que estar reflejados en tu boleta predial. Entonces sí existe una línea. Que al momento de realizar esa transacción, se actualiza el valor catastral y obviamente también el pago del predial va a cambiar, no va a ser el mismo que tenía el anterior dueño que el nuevo comprador que está adquiriendo la propiedad, ¿no? Se actualiza. ¿Cómo es esta profesión? ¿Cómo puedes llegar a alguna persona que le interese esta profesión a llegar a ser perito evaluador? ¿Hay alguna profesión en alguna universidad? ¿O cómo llegas a esta profesión? Ok, perfecto, sí. Igual, pues es muy buena pregunta. La mayoría de los peritos, en mi caso yo soy arquitecto, la mayoría son ingenieros que tengan alguna relación con la construcción o con los espacios que se construyen, inmobiliarios, etcétera, o los arquitectos, sobre todo porque tenemos noción respecto a cómo se puede construir un inmueble, qué acabados, qué instalaciones, qué cosas en particulares pueden tener como los acabados, las edades, las metodologías que se utilizaban antes para construir, en fin. Todo este bagaje nos ayuda a que sea un poco más sencillo cuando vas a estudiar una maestría o una especialidad, que es lo que te ayuda a poder certificarte como un perito evaluador. Realmente no está limitado. O sea, si un abogado mañana quiere ser perito evaluador, puede ser perito evaluador. Obviamente, pues tiene que meterse a estudiar un poquito más, pues la parte de arquitectura, de ingeniería y todo este proceso.
Realmente no está limitado, pero la manera en la que te vuelves perito evaluador es que debes tener una carrera profesional y después hacer una maestría o una especialidad en evaluación de bienes inmuebles. Ok. Es muy difícil certificarte. ¿Quién nos regula? ¿Nos puedes platicar? Pues mira, yo estoy certificado en este caso por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, cualquier... Tienes una matrícula. Exactamente, tengo una cédula profesional, que me acredita como especialista en evaluación de bienes inmuebles. Entonces, normalmente, pues esto está regulado en este caso, por la SEP, y pues existen diferentes instituciones. Hablaste hace un momento acerca de que puedes tener ciertas, no sé si llamarle penalizaciones, porque son ustedes monitoreados, creo. ¿Cómo es este proceso? O sea, si un perito evaluador hace alguna mala práctica de inflar el valor de alguna propiedad, tanto comercial, fiscal o catastral, alguna mala práctica en esto, ¿hay alguna penalización, por llamarlo? Sí, mira, normalmente existen es como una llamada de atención, que puede ser desde que te llamen a la instancia, en este caso, por ejemplo, si es un avalúo para la tesorería, para pago de impuestos y bueno, que ahora ya está muy regulado, pero si hay una mala praxis ahí, te pueden llamar la atención, si bien te va. Después ya existen sanciones económicas. Existen diferentes sanciones, es como en la escuela, ¿no? Te van dando una advertencia, la segunda, la tercera y la última puede ser que te pueden quitar el registro como evaluador o en el registro para el tipo de avalúos que en este caso que estás ingresando. Por eso te comentaba hace rato que existe una responsabilidad cuando tú haces un avalúo, porque tienes que justificar perfectamente con la metodología, que obviamente pues con la normatividad de evaluación y bueno, todo el proceso, tienes que justificar cómo llegaste a ese valor. Por eso es importante pues no confiarse en hacer un avalúo de 2,500 pesos porque pues no sabemos qué metodología tiene para llegar a ese valor, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de sanciones. O sea, ¿podrías caer en temas legales? Claro. Por hacer alguna mala práctica, por apoyar algún tema fiscal, alguna transacción. Exacto. Ok. Sí. Digo, y me ha pasado, yo he conocido historias en las que pues incluso han perdido el registro como perito evaluador por entrar en estas malas praxis, ¿no? Entonces, por eso es importante también hacer consciente a los clientes de lo que hacemos y de por qué se cobra un avalúo y que no es nada más un número, ¿no? Sino es realmente una metodología y un análisis metodológico, ¿no? De todo lo que se analiza en un inmueble. Tú que estás en este entorno, Mauricio, tengo una duda muy especial y particular y es mi opinión, ¿ok? Veo yo frecuentemente, no tan frecuentemente, pero sí en algunas ocasiones que los avalúos que yo llevo con mis clientes en el tema de créditos hipotecarios, de repente tienden a tener un decremento en el valor comercial. O sea, me están llegando a castigar muy frecuentemente operaciones ya periódicas el valor de las propiedades. Desmiénteme esto, tú que estás en este ambiente de temas de evaluadores. Es cierto, bueno, creo yo, y es mi opinión, que los bancos les dan las indicaciones a las unidades de evaluación que bajen el costo o el valor de las propiedades para impactar en el tema de su cartera vencida y no sobreendeudarse o más bien rechazar algunos créditos en lo que sanan su cartera vencida. ¿Crees que esto es cierto o es mi opinión? Bueno, mira, yo creo que esto puede depender muchas veces de cada institución. Depende, pues, bueno, como tú sabes, tú eres experto en esto, pues cada banco tiene sus políticas y cada banco, pues, no sé si tengamos el dato, pero pues cada uno va a tener más cartera vencida que otro, pues basado en la forma en la que autorizó a ciertos clientes. Entonces, yo creo que la respuesta sería depende del banco, ¿no? Porque yo que trabajé en un banco en el área de avalúos, pues te puedo decir que normalmente pues lo que buscan es, oye, que no se vaya el cliente porque pues el avalúo no pasó, ¿sabes? Entonces, yo te diría que pues depende mucho del banco, porque pues también conozco pues algunos amigos evaluadores que pues trabajan muy bien y la indicación es pues lo que valga, o sea,
tenemos un rango de 10% arriba o 10% abajo, dependiendo las características del inmueble o alguna indicación que pueda venir de parte del banco o del asesor, o bueno, si es que llegara a existir esta relación, ¿no? Pero bueno, te diría que pues el banco pues quiere realmente pues que no se vaya el cliente, pero a la vez, pues dependiendo, como bien dices, pues quizá tiene alguna cartera vencida y pues ajustan sus políticas y se vuelven un poquito más restrictivos con esta parte, ¿no? Exacto, que esto me lleva a la segunda pregunta, que es justamente relacionado a desarrolladores inmobiliarios, que en este caso mi percepción también es que inflan el valor de las propiedades para que el banco, al tener un valor comercial mayor, el banco le permite al cliente tener un crédito mayor, y con este crédito mayor el comprador termina de pagar sus gastos de escrituración o enganche, ¿no? Entonces muchas veces vas al desarrollo y te dices, ¿sabes qué? Nada más con tu crédito, ya sea del banco o de Infonavit, y ya no vas a pagar ni enganche ni escrituras. Usan unidades de evaluación que son justamente del desarrollo para que los avalúos lleguen a estos valores. ¿Qué opinas? ¿Crees que inflan los valores? ¿Están jugando con la plusvalía, el valor de comercial de estas propiedades? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué opinas? Pues mira, sí, así como existen muy buenos desarrolladores, también existen desarrolladores que, pues justamente como bien mencionas, inflan los valores para, pues obviamente, el tema comercial, que pues al final de cuentas eso es parte, ¿no? de desarrollar un producto inmobiliario, ¿no? Que puede ser un departamento, una casa, etcétera. Pero creo que es muy importante, sobre todo, o sea, por ejemplo, viéndolo en la parte de quien compra, que exista un análisis. ¿Cuál es el valor por metro cuadrado en el cual estás comprando o en el cual estás comparando los inmuebles que están en la zona, ¿no? Y un ejercicio así muy sencillo, ¿no? Podría ser, ¿en cuánto lo están ofreciendo, perdón? O sea, ¿cuál es el valor del inmueble? Y lo divides entre la superficie de construcción. Así, de manera sencilla, te podría decir, esa es la forma sencilla en la que tú dices, este departamento o esta casa me la están vendiendo en 40,000 pesos el metro cuadrado o en 55,000 pesos el metro cuadrado. Compara con la zona y revisa un poco esta parte de los valores, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y ahí te vas a dar cuenta en dónde están inflados los valores, porque justamente esto crea que muchas veces el producto no salga o que un crédito no pase o que diferentes situaciones, o sea, creo que esto sí daña directamente a todos los que estamos en la industria, ¿no? Imagínate ya después que quieres vender, compras hoy y al siguiente año quieres vender y resulta que el avalúo sale por abajo y dices, ¿cómo, no? O sea, si compré el año pasado en 1,200,000 y ahorita vale 1,100,000. Claro. ¿No? O sea, se te complica, ¿no? Puedes tener una complicación al vender, ¿no? Sí, yo creo que ahí, bueno, al final de cuentas, cada quien lo puede manejar diferente, pero me parecería muy importante que la industria, en este caso de los desarrolladores, pudiera transparentar de dónde está, o sea, cómo está justificando que ese inmueble tiene ese valor por metro cuadrado. Yo creo que, así como estamos en este espacio, entre más información tenga las personas, mejores decisiones va a tomar, ¿no? Entonces, si el desarrollador tuviera esa capacidad de decir, oye, pues este inmueble vale esto por este estudio y porque la zona está así, o sea, todos los factores que se analizan en un avalúo, pues creo que el cliente se sentiría más cómodo, incluso los inmuebles saldrían más rápido, ¿no? Porque existiría información un poquito más transparente, ¿no? Pero claro. Bueno, creo que eso es un poquito eso. Mauricio, ¿cuál ha sido la propiedad más inusual o más extraña que hayas tenido que evaluar? Y también no sé si esta misma sea la propiedad, también explícanos cuál ha sido la propiedad más lujosa, más costosa que has evaluado en todo este tiempo de tu experiencia. Ok, pues mira, tengo un par de anécdotas. Una es con una artista, una cantante que ya falleció. Ok. Valuamos una propiedad en Hidalgo. Llegamos, la casa estaba pues como abandonada de hace como 20 años y cuando salimos, como que los vecinos así de, pues, ¿quiénes son estos? ¿No? Porque eso también es una parte importante. A veces el riesgo que tiene un valuador, vas a una zona y pues obviamente procuras actuar como si no fueras un extraño, pero la gente en los pueblos y en los lugares pequeñitos sabe perfectamente quién es el vecino, el de al lado, claro, ¿no? Entonces, bueno,
oye, ¿quiénes son? No sé qué. Y ya una persona dijo, no, vienen aquí a la propiedad a hacer un avalúo de esta persona, de este artista. Días después nos enteramos que en la casa había una toma de combustible pues ilícito, ¿no? Lo que, bueno, ya conocemos. Entonces, pues me pareció pues impactante, ¿no? Porque O sea, dije... ¿entraste ¿qué, al sótano? Entré, era una casa, estaba la casa y tenía como una especie de jardín, pero pues por la zona había pues nopales, literalmente, ¿no? O sea, que era como un jardín de nopales. Y el ambiente era un poco raro, ¿no? Porque llegamos y como que la gente nos observaba, como que sentíamos esta rareza, ¿no? Como de, pues, ¿qué hay aquí para que la gente esté como que muy pendiente ya, ok. O sea, de la casa? querían que no se dieran cuenta. Exactamente. Entonces, habían previamente invadido y puesto una toma ahí. Entonces, en teoría, pues solo la gente de la zona sabía. Ni siquiera esta persona que nos contrató para la avalúo sabía. Después ya se enteró y pues una persona la compró. Y, en fin, ya hicieron un proceso independiente. Pero esto también me hizo muy consciente, ¿no? Como de que a veces pues tú vas de buena fe a los lugares y muchas veces no sabes o no te dicen bien qué es lo que puede pasar o los riesgos que puede existir por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, claro. Esa fue una, ¿no? Cuando empezaba en avalúos, fui a visitar una propiedad en Paseo de las Lilas, aquí en Ciudad de México, una de las zonas pues como de los valores más altos, ¿no? Digamos. Sí. Y después esa propiedad la vi en una película, ¿no? Entonces me pareció interesante porque yo después, unos años después, la estaba viendo y dije, yo fui a hacer el avalúo de esa propiedad, ¿no? Esa no fue la propiedad más grande, el valor de esa propiedad está como en 100 millones de pesos. Y recientemente, el año pasado, evaluamos una propiedad en Coajimalpa. Eran 3 terrenos, o sea, legalmente son 3 terrenos. Es una casa y, pues, bueno, cuando yo entré, pues había fotografías ahí con artistas de Hollywood y demás. Y el valor en el que concluimos ese avalúo fue 990 millones de pesos, o sea, casi $1 billón. Casi $1 billón. Casi $1 billón. Entonces fue muy interesante porque pues, tú dices, nunca te imaginas que pueda existir una propiedad que tenga esos valores, ¿no? Porque también existe otra metodología diferente para llegar a esos valores. Porque no hay propiedades con que las puedas comparar. Exactamente, justo me tocaste el punto exacto. No es como que, oye, pues búscate terrenos de 70,000 metros en Coajimalpa, ¿no? Sí, hay 10, no. Hay una metodología y hay un proceso, como te mencionaba anteriormente. Depende de la complejidad, el tiempo y la metodología que yo tenga que aplicar para llegar al valor conclusivo de ese inmueble, es un poco lo que yo voy a cobrar y el por qué pues estoy justificando mi trabajo, mi experiencia y todo lo que yo te voy a entregar. Tú estás confiando en mí para cuidar tu patrimonio. Entonces, ¿cuánto vale para ti cuidar tu patrimonio? $2,500 pesos o invertir, porque realmente pues... Contratar a un profesional, lo que vale, tal cual. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo de un profesional. Exacto. Que bueno, aquí un tip, lo que platicábamos hace rato, o sea, si para ti lo ves como un gasto, o sea, es tal cual tu propiedad pues es un producto. Puedes incluir dentro de este producto que es tu propiedad este gasto, que en realidad es una inversión, el avalúo, claro. Que si te vale 15,000, 20,000, 30,000 pesos, si tu propiedad la vas a vender en 2 millones, pues colocas esos 30,000 pesos dentro del costo de tu propiedad. De esa manera, pues bueno, ya no tienes ninguna pérdida económica, si lo quieres ver de esa manera. Claro, sí, me parece un muy buen punto, así como lo tocas, Luis, porque así como cuando vas a comprar o a vender, tú haces tu colchoncito y dices, oye, esto me voy a gastar en la mudanza, esto me voy a gastar en el notario, esto me voy a gastar para comprar una nueva sala, etcétera. El avalúo es parte, y yo creo que es la base de que esa operación se realice o no, o de que puedas estar 2 años vendiéndola, o de que puedas ahorrar o ganar dinero, pues por invertir en algo que prácticamente es la base de tu éxito inmobiliario, que es un avalúo, ¿no? Claro, excelente. Para ir terminando, ¿cómo crees que la tecnología está impactando esta profesión y también en el tema de bienes raíces, el tema de la tecnología con respecto a la inteligencia artificial, con respecto a ChatGPT, el tema también de los drones? ¿Crees que en este sentido se pueda realizar tal vez no un avalúo
comercial, una estimación, pero sí una opinión de valor usando ChatGPT. ¿Crees que se pueda lograr? O sea, ¿crees que pueda reemplazar algún perito evaluador a corto o mediano plazo? Mira, yo creo que pues la tecnología va muy rápido y finalmente, pues incluso nosotros hoy en día como evaluadores, pues también pues estamos actualizándonos en todo este tema, ¿no? Para cuando son macrolotes o superficies muy grandes, pues la tecnología como un dron, pues te facilita muchísimo un trabajo, ¿no? De poder medir una superficie, ¿no? Por ejemplo. Justo en el ChatGPT, como lo mencionas, veía hace poco un video en donde literalmente le explicas, como si me contaras a mí, oye, fíjate que tengo una casa en la del Valle, tiene 200 metros cuadrados, de terreno tiene 160, tiene 40 años de construcción, en fin, describes todas las características. Evidentemente, en zonas en donde existe un gran mercado, pues la tecnología nos va a acercar muchísimo a poder dar un valor mucho más cercano, o por lo menos un rango que esté muy cercano a lo que realmente puede valer ese inmueble, que es lo que te mencionaba hace ratito. Nos puede dar el valor por metro cuadrado y al final pues lo multiplica por la información que le estemos dando, ¿no? Si yo meto mal un dato, pues ya no fue problema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya fue porque yo no revisé o no tengo un plano, en fin, ¿no? Pero me parece muy bueno. Al final creo que es una base que nos ayuda como a tener un parámetro de saber si también nosotros pues estamos actuando de manera correcta con la metodología y los criterios que estamos colocando para llegar a un valor. Sin embargo, que aquí es muy importante, creo que la parte de cuando un perito visita un inmueble, pues esa no nos la da exactamente, por lo menos al día de hoy, la inteligencia artificial. De, oye, ¿sabes qué? Yo le hice estas modificaciones a mi propiedad, me gasté tanto, tiene estas instalaciones especiales, o no, ¿sabes qué? Yo le modifiqué esto y puede ser en beneficio o no del inmueble, y esos factores que son así, que pueden parecer pequeños detalles, también influyen en el valor. Si bien nos puede ayudar mucho la tecnología, me parece importante que el criterio del evaluador siempre exista, incluso aunque sea solo para revisar. Aunque la inteligencia artificial lo hiciera, creo que siempre lo tiene que revisar un humano, ¿no? Como en muchas otras cosas, ¿no? Sí, claro, muchas veces, pues bueno, lejos de delegar actividades, sino apoyarte y usarlo como una herramienta para mejorar y optimizar tanto tu trabajo como los tiempos también que desempeñas en esta profesión. Correcto, sí, exactamente. Sobre todo pues es un apoyo, ¿no? Finalmente. Perdón. Para cerrar, pues bueno, ya nada más enfatizar un poquito acerca de la importancia de acercarse con un experto, que en este caso son ustedes. Platícanos un poquito acerca de cómo tu consultoría, qué tipo de productos, servicios y cómo pueden ayudar a la audiencia en caso de que necesiten apoyo de la consultoría justamente en temas de avalúos, y también dónde pueden contactarte. Si nos puedes explicar, por favor, Mauricio. Claro que sí, Luis, con mucho gusto. Pues mira, principalmente nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes a tomar pues, decisiones inteligentes mediante avalúos comerciales, es decir, para realizar alguna operación inmobiliaria como alguna compraventa, en este caso todos los procesos que se llevan con el notario, o justamente las opiniones de valor para pues, darles certeza y claridad de que puedan comprar o vender en un precio justo y correcto. A las empresas principalmente les hemos estado ayudando en el tema de los avalúos catastrales para que puedan pagar sus impuestos y estén al día con ello. Y bueno, sobre todo estamos también este año comenzando una nueva línea de negocio que ya la habíamos hecho, pero pues obviamente por cambio del equipo y demás, no la habíamos retomado, que es justamente como ya sabemos en cuánto está el inmueble, estamos ayudando a nuestros clientes, a los que les interese, a comercializar su propiedad. Entonces también estamos apoyándonos de la opinión de valor, porque pues es bastante completa, y después darles estrategias para justamente, ya que hicimos el estudio, decirles cuáles son las mejores estrategias o el rango en el cual deberían salir si es que les interesa salir pronto al mercado y poder realizar una operación inmobiliaria
pues de manera exitosa, ¿no? Ok, aquí quiero entender que les apoyan también con la transacción, o sea, con los servicios de compraventa, o sea, me refiero a como tipo inmobiliaria. Exactamente, con la comercialización. O sea, digamos que es una parte adicional que estamos incluyendo, porque pues hay muchas personas que dicen, oye, pues ya me asesoraste, ya me dijiste cuánto vale, cómo está el espectro actual en la zona, en la colonia, si la quiero vender pronto, ya me dijiste que pues entre este rango y este rango, pues ¿por qué no me ayudas tú, no? Entonces, sobre todo es algo que ya habíamos hecho anteriormente. Bueno, yo tengo experiencia también en el tema de la comercialización. Entonces, bueno, principalmente son estos servicios y también para las empresas, que es algo que ya no hablamos específicamente, los avalúos de bienes muebles como maquinaria, equipo especializado, que justamente puede ayudar a las empresas en el tema fiscal o contable para que puedan tener al día, o justamente si van a hacer algún tipo de financiamiento. De financiamiento, también los avalúos comerciales justamente de sus bienes, pues también es a lo que podemos ayudar. Y bueno, nuestras oficinas están en la Ciudad de México. ¿Pero trabajas a nivel nacional? Pues mira, ahorita estamos en Ciudad de México y área metropolitana. Bueno, por ejemplo, ahorita, pues hoy me hablaron justo para hacer un avalúo en Tabasco, pero el tipo de avalúo que hacemos, en este caso para ese bien, pues lo podemos hacer con fotografías y con la factura, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que sí podemos manejar pues un poquito a nivel nacional, pero principalmente estamos en Ciudad de México y área conurbada. Excelente, amigos, pues bueno, ahí lo tienen. Si este video fue útil, no olviden suscribirse y compartir este video si conocen alguna persona que esté en proceso de comprar o vender alguna propiedad. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio para conocer a más profesionistas en acción.